El protagonista de Who's Layla se llama William Clark. Will para los amigos. Will es un chico aparentemente normal, pero tiene un problema. Su cara no expresa emociones de manera natural. Cuando mantiene una conversación, debe decidir qué músculo facial mover en todo momento. De hecho, cada mañana practica diferentes reacciones frente al espejo antes de salir de casa. Felicidad, tristeza, enfado, sorpresa, disgusto, miedo. Así se prepara para interactuar con otras personas. Salimos del baño y recibimos una llamada en el teléfono fijo. Un hombre nos pregunta por qué no respondemos al teléfono móvil que nos dieron. Después, nos cuenta que un tal padre Lawrence ha muerto y nos pide que vayamos a verle a la estación de tren. Cuando la conversación termina, dicho teléfono móvil suena y nuestro interlocutor, con voz suplicante, nos dice: «Layla, por favor, te lo ruego, déjame volver». Entonces, cuelga. Ahora te estarás preguntando por qué esa persona nos ha llamado Layla, si nosotros nos llamamos William. ¿Será un diminutivo? ¿Un apelativo cariñoso? ¿Un insulto? Para llegar a la puerta de casa hay que pasar por la cocina, así que aprovechamos para coger una bolsa de basura y leer el periódico. En la portada, que está en mal estado y tiene partes ilegibles, se cuenta la noticia del incendio de un edificio en el que han muerto todos los inquilinos. Edificio que, además, servía como lugar de reunión para el grupo del señor La, que podemos asumir que se refiere al padre Lawrence. La noticia continúa hablando de un artículo científico que explica cómo, a lo largo de los años, siempre ha habido obras que parecen reflejar el estado actual de la sociedad y funcionan como elementos influyentes en la voluntad pública. Salimos de casa y pegados en las paredes de la escalera encontramos varios carteles. Carteles en los que aparece el rostro de una joven llamada Tanya Kennedy, que ha desaparecido recientemente. Bajamos las escaleras, nos despedimos de la conserje y salimos del edificio. Una vez que hemos tirado la bolsa de basura al contenedor, el juego nos ofrece dos posibilidades: reunirnos con el hombre que nos ha llamado por teléfono en la estación de tren, o ir a la escuela, y dependiendo de lo que elijamos hacer, la historia tomará un rumbo u otro. Si decidimos ir a la escuela, que es la opción más sensata, un grupo de estudiantes nos pregunta, de malas maneras, si sabemos algo de Tanya Kennedy. Al parecer, tenemos algún tipo de vínculo con ella y somos la última persona que la vio antes de su desaparición. En esta conversación, nos dicen que Marta, otra chica del grupo, ha estado hablando con la policía acerca de nuestra relación con Tanya. Esto, evidentemente, no nos sienta muy bien. Buscamos el aula de Marta, averiguamos su dirección usando el ordenador de la profesora y robamos la llave de su casa de su mochila. Después subimos a la azotea de la escuela para preguntarle qué le ha contado a la policía, pero un joven llamado Michael, que es el novio de Tanya, nos interrumpe. Dependiendo de las caras que usemos para responder a sus preguntas sobre ella, esta conversación puede acabar muy mal. Pero pongamos que no acaba tan mal. Desde la escuela, cogemos un autobús hasta el edificio donde vive Marta y engañamos a uno de sus vecinos para que nos deje entrar. Abrimos la puerta de su casa con la llave que hemos robado y nos escondemos en el armario de su habitación.
Cuando Marta aparece, salimos del armario y ella queda aterrorizada y confundida. Tanto que en un momento nos pregunta si somos Tania, pero nosotros le respondemos que no. Y antes de abalanzarnos sobre ella, le decimos que nuestro nombre es Layla. Viendo esto, queda claro que las cosas en este juego no son lo que parecen. Pero ¿cómo hemos llegado a esta situación? Antes de continuar, creo que tengo que hacer una pausa para aclarar que Just Layla tiene 15 finales diferentes, o más si contamos ligeras variaciones. Y por si esto fuera poco confuso, la mayoría de ellos son mutuamente incompatibles, es decir, que en unos ocurren cosas totalmente contrarias a las que ocurren en otros. Como es muy difícil explicar la historia de este juego de forma sencilla, tendré que resumir algunas partes y omitir otras para que no se haga aburrido. Espero que lo entendáis. En el centro de la trama de Just Layla tenemos a William Clark, nuestro protagonista, que fue abandonado por su padre cuando era pequeño y cuya madre ha fallecido recientemente. Forzado a trabajar en edad escolar para sobrevivir, ir a clase y hacer amigos le resultaba complicado, por no hablar del trastorno que le impedía expresar emociones con su rostro de forma normal. En algún momento, William se unió a la Fraternidad de Lawrence, una extraña organización que estudiaba el poder del arte para manipular el rumbo de la sociedad. Los miembros de este grupo creían que todas las obras que alcanzan un gran nivel de influencia extraen su fuerza de los moradores de la noosfera, entidades sobrenaturales que habitan en la dimensión del pensamiento. Estos moradores tienen sus propios intereses y son difíciles de controlar, por lo que el objetivo de la fraternidad era crear un morador artificial y usarlo para impulsar sus obras y mejorar el mundo. Lawrence, el líder de la fraternidad, hizo que sus seguidores, incluido William, imaginaran a un morador con una serie de características predeterminadas, como el nombre, la apariencia y la personalidad, y lo alimentó con el sacrificio de animales de granja. Esto dio a luz a la entidad conocida como Layla, un ser fantasmagórico con aspecto de mujer joven. Layla empezó a comunicarse con todos los miembros de la fraternidad, pero desarrolló un obvio favoritismo por William, con el que pasaba la mayor parte del tiempo. Entonces, un día Layla le pidió a William que no saliera de casa. Poco después, un incendio en el apartamento de Lawrence acabó con la vida del resto de los miembros de la fraternidad, excepto de Strupnev, el hombre siniestro que nos llama al inicio del juego y que está enamorado de Layla. Pensando que el incendio había sido provocado por Layla, William consiguió expulsarla de su cabeza y olvidarse de ella temporalmente. Una semana después, William asistió a una fiesta organizada por uno de sus compañeros de clase. Allí conoció a Tania Kennedy, una joven de su escuela con un aspecto extremadamente similar al de Layla. Aunque en ese momento Tania estaba saliendo con Michael, William formó un vínculo emocional con ella y acabaron teniendo relaciones sexuales en un edificio abandonado.
Pasar tanto tiempo con Tanya provocó que William recordara poco a poco la existencia de Layla, lo que le permitió poseer el cuerpo de William para siempre. Entonces, Layla asesinó a Tanya, la descuartizó y se deshizo de su cadáver. Todo esto mientras William observaba sin poder hacer nada. Podríamos pensar que algo falló durante el proceso de creación de Layla, aunque es muy probable que el plan de Lawrence fuera absurdo desde el principio. No creo que pueda crearse un morador de la noosfera artificial, y aun si fuera posible, me sorprendería que se dejara controlar por simples humanos. En cualquier caso, una vez que Layla llegó al mundo, la única respuesta lógica a su existencia era buscar una forma de contenerla y destruirla. Al volver a casa después de acabar con la vida de Marta, unos agentes de policía nos llevan a comisaría para interrogarnos. Dependiendo de las decisiones que hayamos tomado hasta ese momento, pueden ocurrir 3 finales, pero me interesa uno en particular. En este final, Layla confiesa que es ella quien controla el cuerpo de William y explica que aunque lo metan en la cárcel, ella no estará presa y que aquello que desea hacer podrá realizarse desde cualquier lugar. Por lo tanto, encerrar a William no serviría para contener a Layla. Ahora te habrá surgido la duda de qué pasaría si William muriera en vez de ser encerrado. Por suerte, da la casualidad de que podemos averiguarlo, porque el detective Yu, un personaje del juego que es consciente de la existencia de Layla, decide pegarle un tiro en uno de los finales. Sin embargo, Layla no muere con William, sino que se le aparece al detective para mofarse de él por haber matado a un joven inocente. Layla sobrevive, si es que esa palabra se puede aplicar a una entidad así, porque su fuerza vital proviene de las mentes de las personas que piensan en ella. Mientras haya alguien vivo que conozca su existencia, y eso incluye al detective Yu, Layla tendrá fuerzas para obrar como le venga en gana. Quizá, si Yu se quitara la vida, conseguiría debilitarla, pero no podría estar seguro de que no haya más personas que sepan que Layla existe, así que esta no sería una solución definitiva. Who's Layla es un juego que a veces consigue dar bastante miedo. Algunos momentos pueden sacarte un susto, y el sistema de expresiones faciales dinámicas es cuanto menos inquietante. No obstante, lo que más me aterra de Who's Layla no son sus sobresaltos o sus mecánicas, sino el concepto en el que se basa. La fraternidad de Lawrence quería aprovechar el poder del arte para supuestamente mejorar el mundo, pero quién sabe cuáles eran sus verdaderas intenciones. Dentro del arte también se incluyen los memes, que son las creaciones humanas con mayor potencial de expansión de la historia. De hecho, uno de los ejemplos dentro del juego es el de este dibujo de un perro, que empezó siendo un meme estúpido y acabó convirtiéndose en la imagen de un grupo terrorista. Algo parecido a lo que ocurrió en la vida real con la rana Pepe, un personaje creado en 2005 por el dibujante estadounidense Matt Fury. Aunque esta rana, en sus inicios, no tenía ningún significado profundo, algunos grupos de extrema derecha decidieron usarla como símbolo de odio e intolerancia. Dejando a un lado la metáfora sobre el papel del arte y de Internet en la polarización de la sociedad y el contagio de ideologías maliciosas, es difícil ignorar cómo el juego rompe la cuarta pared en numerosas ocasiones. El artículo científico, escrito por el padre Lawrence y su socio, está subido en una página web y debemos descargarlo a través de un navegador. La contraseña del diario de Will está escrita en el banner del juego en Steam, y un morador de la noosfera nos da un enlace para descargar un DLC que sirve para descubrir finales secretos. El juego interactúa con nosotros a través de medios externos al propio juego, así que no es extraño pensar que hay algo siniestro detrás del telón. Si Layla gana poder con cada persona que conoce su existencia, estamos cometiendo un error.
Cada persona que se pasa el juego o ve un análisis en YouTube, como estás haciendo tú ahora mismo, le da un poco más de fuerza, y quién sabe lo que podría hacer con la fuerza suficiente. Ahora en serio, creo que esta forma de usar la cuarta pared como método para generar terror es magistral. ¿Por qué? Porque básicamente, Layla es un ejemplo de cómo el contenido que generamos y consumimos en Internet puede tener consecuencias devastadoras en el mundo real. Como Layla, quienes se benefician del odio en las redes sociales, ya sea en el campo de la política, la cultura o el deporte, se hacen más fuertes cuando reconocemos su existencia. Al interactuar con sus mensajes, aunque sea para criticarlos o debatirlos, les damos visibilidad y les ayudamos a que se lucren. Y esto también aplica a las publicaciones creadas por bots o por quienes fingen ser más estúpidos de lo que son realmente. Internet nos ha proporcionado una forma increíble de comunicarnos con otros seres humanos, pero debemos usarlo con responsabilidad. No somos conscientes del peso que tienen nuestras acciones, y aunque una visita o una respuesta no parezcan importantes, el aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. Muchas gracias por ver el vídeo, sobre todo a los miembros del canal. Si te gusta mi contenido, te recomiendo que eches un vistazo a los enlaces de la descripción. Ahí podrás encontrar el enlace a mi canal de Twitch, a mi canal secundario de YouTube, a mi Twitter, mi Instagram, al servidor de Discord y, lo más importante, a mi canal de WhatsApp, donde aviso de la subida de vídeos y del inicio de los directos. Hasta la próxima.